Santo sea Cristo Jesús. Santo y bendecido sea su nombre. Alma te alaba, mi Dios. Santo tú eres, Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Bendito tú eres, Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, mi Cristo. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y bendecido tú eres, Cristo Jesús. Muy bendecida noche a quienes se están conectando. A Mary Castro, Dios te bendiga. Veo por ahí. Santo y bendito sea el Señor. A Madeline Torres también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Noche que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para bendecirle, alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En esta preciosa noche vengo con un mensaje, ya que no suspendieron el culto en la iglesia donde yo asisto. Y pues no pensaba llevar mensaje, pero que Dios siempre hace y sabe cómo hace las cosas. Y en esta noche yo les voy a hablar de Primera de Corintios, les voy a hablar acerca del apóstol Pablo. Hay una cosa que es bien importante, es cuando nosotros confiamos en nuestro Dios
y nosotros permitimos que Dios sea quien trabaje en nuestras vidas, que Él sea quien ponga las palabras, que Él desea que nosotros hablemos y que salgan de nuestros labios, pero que vienen de la sabiduría de Dios. Y es bien importante hoy en día porque se han levantado muchos grupos que sinceramente cuando uno escucha una palabra o palabra de alguna persona y esa palabra como que no edifica, eso no viene de Dios. Hoy en día tenemos que tener mucho oído y mucho entendimiento, y el discernimiento es algo bien, pero que bien importante para el tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Olga, Maya, Holguín, Dios te bendiga. Y el tema que les traigo en esta noche es exactamente acerca de esa palabra que yo estoy hablando, la confianza de la sabiduría de Dios. Y la cita bíblica se encuentra en Primeras de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y voy a leer hasta el 5, porque mirando bien, es un capítulo corto en versículos, y los quisiera desglosar para la gloria y honra del Señor. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaremos orando al final, acuérdamelo. Pero Carmencita, muy bien. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me puse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Escuchen bien, palabras persuasivas. Y dice, de humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios bendiga esta su santa palabra. Doris Palma, Dios te bendiga. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del universo, te damos gracias en esta preciosa noche, Padre, que tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia, Padre Celestial, para traer otra palabra de parte tuya, mi Dios. Padre, como la palabra que he leído, Padre, que no sean palabras de sabiduría humana, que sea usted poniendo palabras en mi boca, Padre Celestial, y que cada palabra de que salga de mis labios, Padre Santo, sea para edificación y para bendición de usted, mi Dios amado. Oh Padre Celestial, te pedimos en esta preciosa noche, por cada una de las vidas que aún no te han conocido y que puedan escuchar este mensaje, Padre Celestial, ya que llegan bajo difusión de Facebook, que lo distribuya a diferentes partes del mundo, Padre, que toque alguna vida, Padre Celestial, y que en esta noche haya victoria en ti, mi Dios amado. En ti confiamos, en ti confío, mi Cristo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejo todo en tus manos. Amén, amén
y amén. Aquí al comenzar de este mensaje nos dice, así que, hermanos, ya Pablo estaba comenzando, como cuando muchos de nosotros comenzamos a dar un mensaje, nosotros comenzamos con unas frases, unas palabras, algo para que podamos coger la confianza, porque ahí es que está el mensaje de esta noche, de que Pablo, él no quería que fueran palabras humanas, no quería que fueran palabras de hombre, sino que fueran palabras de Jesús. Palabras que él pudiera edificar cuando él hablara. Y esto, si no me equivoco, aquí fue parte de, si no me equivoco, en un momento que él predicó en Corinto. Y Pablo tenía una cosa que es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros hoy en día: confianza en Dios. Porque cuando nosotros depositamos nuestras confianzas en las manos del Señor, y que sea el Señor quien nos dirija, y que sea el Señor el que nos guíe a través de un mensaje, a través de una palabra que se le vaya a llevar a alguna vida que está necesitada de parte del Señor. Pero cuando fui a vosotros, así dice aquí en la palabra, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Luego de que Pablo, el Señor, trabajó en su persona, como ha trabajado en muchas de nuestras vidas, porque Pablo fue un instrumento que Dios escogió para esos tiempos, para llevar y crear lo que era el Evangelio de Dios. Todo y cada uno de nosotros conocemos el proceder de Pablo. Cada uno de nosotros conocemos todo lo que él padeció. Pero lo que él padeció era para que Dios se glorificara en él, para hacerlo una nueva criatura. ¿Qué es lo que Dios hace en cada uno de nosotros? Porque Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos da directrices y direcciones para que nosotros llevemos este evangelio a diferentes partes del mundo. Pero aquí Pablo estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Y eso lo dice aquí la palabra. Porque Pablo, siempre lo que yo entiendo en cuestión de Pablo, que Pablo siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Porque si él la hizo en él, que lo trajo a este mundo de predicación, a este mundo del evangelio, como hace con nosotros. Porque Dios cuando nos escoge, porque nosotros no escogemos a Dios, cuando Dios nos escoge para hacer algo para su obra, nosotros tenemos que comenzar y terminar esa obra. Pero en muchas ocasiones tenemos temor, tenemos temblor. Este servidor, la primera vez que fue a predicar, yo tenía una de nervios tremenda y me sentía como que no me iban a salir palabras de mi boca. Pero cuando me encomendé al Señor y en la oración, comenzando para el mensaje, dije: Señor, pon tú las palabras en mi boca. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, que sea palabras de Dios, que sea Jesucristo manifestándose bajo el poder del Espíritu Santo en esa persona. Y así mismo el Señor hace con cada uno de nosotros. Pero Pablo, al primer discurso, él tenía temor, tenía temblor. Él no sabía más o menos cómo comenzar, pero por eso así es que comienza. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, él fue con temor, él fue con temblor, él fue como decimos, de que no vamos a hacerlo, de que quizás nos va a quedar mal. Miren bien, hermano, cuando nosotros nos encomendamos al Señor,
después que nosotros vayamos con la mente en el Señor Jesucristo, nada tenemos que temer. Pero ni su palabra ni su predicación fueron con palabras persuasivas. Y por aquí es que vamos ahora. Cuando una persona usa palabras persuasivas, no está usando palabras de sabiduría de Dios. Ya eso viene siendo palabra humana. Y la palabra humana, hay veces que la persuasión lo usan también hasta en muchos testimonios. Porque cuando son testimonios por Dios, se siente, la persona se mueve, se conmueve a de que yo quiero que no me pase a mí esa situación. Por eso quiero buscar de Dios. Por eso busco de Dios. Por eso no quiero pasar por esa situación. Esas son las palabras que vienen de parte de Jesús. Ahora, esas palabras persuasivas de dulzura, de que si vamos a tener un carro, de que si vamos a tener aquello, eso no es palabra de Dios. Porque el hombre tiene que confiar en Dios en todo, porque el dueño del oro y la plata es nuestro Señor. Pues si nosotros nos encomendamos al Señor, dejamos que Dios sea quien dirija nuestras vidas, que Dios sea quien dirija nuestro caminar, estaremos confiados y vamos confiados en llevar esa palabra como Pablo hizo en este momento. Pero no palabras que sean de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Miren, mi hermano, yo conocí una persona, y esto es un pequeño testimonio, y esta persona de momento se detuvo en la predicación y su mensaje fue en lenguas. Miren, mi hermano, a mí se me pararon los pies, los pelos de los brazos. Ver a esa persona predicando, pero en lenguas. Pero era una cosa tan angelical que las personas, bueno, fue algo bien tremendo. He visto también personas cantando himnos o coritos en lengua. Miren, cuando el Espíritu Santo te quiere conmover a ti, cuando el Espíritu Santo te quiere llevar a ti a otra dimensión, así trabaja el Espíritu Santo. Que hay veces que no sabemos ni qué pasó, hay veces que no sabemos cómo pasó, pero sucedió porque estaba dirigido por Jesucristo. Porque Jesucristo es el que dirige nuestras vidas, Jesucristo es el dador de nuestras vidas. Y cuando nosotros actuamos de esa forma y manera, podemos estar confiados de que Dios está en nosotros. Porque la confianza es en la sabiduría de Dios. Dios ha sido bueno para con la humanidad. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Para que nuestra la fe no esté fundida en la sabiduría de los hombres. Porque ahí es que viene el detalle y el punto. Por eso es que Pablo se dejaba guiar por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Porque si él decía palabras humanas, las personas se iban a convertir, pero no iban a ser buenos creyentes. Por eso Pablo, él quería agradar a Dios en los mensajes que él llevó. Cuando conoció a Aquila y a Priscila, que por ahí me estoy adelantando, pero es para que veamos que cuando nosotros conseguimos y nos juntamos con personas positivas y personas que nos pueden ayudar en estos ministerios, el Señor es la fortaleza en cada uno de nosotros. La fuerza viene de Jesucristo, la fortaleza viene de Dios. Y esa fortaleza es para llevar el mensaje de amor y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no, el poder de Dios
Con el poder de Dios vamos hacia adelante. Con el poder de Dios vamos a ganar la batalla. Porque eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en esta noche. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos, capítulo 18. Versículo 1 dice, después de estas cosas, escuchen bien, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corintios. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Me voy a detener un momentito aquí. Esto es para que veamos que cuando nosotros a veces Dios nos envía a lugares diferentes a llevar el mensaje de la palabra de Dios, siempre nos vamos a encontrar cuando vamos a hacer obras misioneras, cuando vamos a trabajar la obra. Dios pone siempre a alguien al lado de nosotros, pero que sea compatible en la espiritualidad. Pues aquí, cuando sale él de Atenas, pues se encuentra a esta pareja, a Aquila y a Priscila. Y con ellos llevaron los mensajes, predicaron y llevaron el poder de lo que era la palabra de Jesucristo a los corintios. Y dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Por eso es que nosotros siempre decimos, tenemos que llevar el mensaje y la palabra de Dios donde está la necesidad. Donde hay necesidad de llevar la palabra. ¿En dónde está la necesidad de llevar la palabra hoy en día? A los adictos, a los que duermen en los puentes, a los que están en la calle, a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están realmente necesitados. Porque a mí se me enseñó que el templo, que es la iglesia cuando nos reunimos, ese es un refugio de enfermos, pero que estamos en recuperación, porque ahí seguimos buscando de la palabra, aprendiendo de la palabra, llenándonos del poder de Cristo Jesús. Pero en las calles es que está la necesidad, en los hospitales que está la necesidad está donde están aquellos que no hay quien les lleve una palabra. Pablo le llevaba la palabra a todas estas personas a cuentas de que él sabía que había problemas tanto en Corintios y en lugares que él iba a predicar. Pero la llegada de Pablo es descrita el conocimiento de la pareja de cristianos de Aquila y Priscila. Ellos eran ministros de Dios. Ellos eran personas que llevaban la palabra de Dios a todas partes, que el Señor les dirigiera para que llevasen esa palabra de Dios. Pero el ministerio que tuvo por 1 año y medio, él se sostenía a sí mismo haciendo campañas. Para que todos veamos que cuando Gille Ávila, vamos a poner un ejemplo, el varón Gille Ávila, cuando él vino a los pies del Señor, era fisicurista, él lo que le gustaba era ver los caballos, jugar caballos del hipódromo y todas esas cosas. Estaba en cosas del mundo, pero cuando vino al Señor, él se sometió al Señor. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en esta palabra, que si nosotros nos sometemos al Señor, si nosotros somos obedientes al Señor, pero con confianza y usando su sabiduría,
Él es el que nos va a guiar a puerto seguro. Él es el que nos va a dirigir a donde quiera que Él quiere que llevemos esa palabra de aliento, esa palabra de amor. Pero siempre nos vamos a encontrar con personas que van a querer ayudar, porque ese es el poder de Dios. Cuando Dios pone personas buenas en nuestras vidas, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, siempre Jesucristo estará con nosotros. Pero Él se sentía a sí mismo haciendo las campañas. A pesar de que vinieron y conoció a Priscila y a su esposo, pero con todo y con eso, él se iba a donde Dios lo enviaba a que fuera. Y en el versículo del verso 1, en la tercera parte dice: no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Porque él no fue con excelencia de que iba a ir a hablar bonito, de que iba a tratar de seducir a las personas con palabras humanas, que iba a tratar de convencer a las personas. Aquí quien convence a las personas es Jesucristo. Porque nosotros, si llevamos su palabra y palabra de sabiduría, es como el sembrador. Él riega la semilla, pero esa semilla tiene que caer en tierra fértil, en tierra que dé fruto. Así mismo era Pablo donde quiera que él iba, más su testimonio, que él tenía un testimonio terrible, un testimonio que hablaba por él nada más. Él no tenía más que abrir la boca y Jesucristo ponía las palabras en su boca. Por eso a nosotros nos sucede a veces en muchas ocasiones de igual forma y manera. Nosotros vamos a predicar, temblamos, nos sentimos nerviosos porque hay más de 1,000 o 2,000 personas. Pero quien uno tiene que confiar es en que Jesucristo es el que va a poner las palabras en nuestras bocas. Pero, dice el apóstol Pablo, no fui con excelentes palabras. Pablo no fue como un filósofo o un vendedor, porque es que la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios se lleva para el beneficio de aquellas vidas que no han conocido al Señor. Pero él fue como un testigo, anunciando el testimonio de Dios. Eso fue a lo que fue y como fue Pablo, a llevar ese testimonio, un testimonio vivo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo he oído testimonios de que si yo era un gánster, que si yo era aquello, pero en ningún momento glorifican a Dios por lo que Él ha hecho en ellos. Por eso es que el testimonio es algo bien importante para que Dios se glorifique. Cómo Dios te salvó, cómo Dios te sanó, cómo Dios trabajó en tu vida, cómo fue la forma y manera que Dios hizo la obra en nosotros. Ese es el testimonio de hoy en día. Uno no tiene que decir que si yo vengo del fango y Dios me libró del fango. Palabra de Dios. No, yo vengo de un caserío, que si yo era el dueño del caserío. Mire, ¿qué dueño de qué? Usted no tenía nada, porque el que tiene cosas del mundo no tiene nada. Lo que puede tener seguro es la muerte, la cárcel o el cementerio. Son las cosas más seguras que puede tener un ser humano. Pero cuando son palabras de Dios, cuando es Dios quien se manifiesta en las vidas de nosotros, ya la cosa cambia, porque se siente lo que es el poder del Señor. Y yo no estoy hablando de que quien testimo, no, porque yo he oído, es más, yo he sabido de testimonios que yo me quedo hasta con la boca abierta de la grandeza de lo que Dios ha hecho en esas vidas de esas personas. Porque acuérdense, mis hermanos, la fe viene por el oír,
pero el oír de la palabra. Y si nosotros vamos con palabradurías humanas de que si yo fui aquello, miren, eso no edifica en nada. Lo que edifica al hombre es la palabra de Dios, palabra de sabiduría que viene de Dios, palabra de amor, palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de confianza. Y cuando nosotros tenemos todas esas cosas, podemos ir seguros y confiados, como hizo Pablo también. Yo siempre, a mí me ha gustado las cartas de Pablo, porque en cada una de ellas se siente la emoción. En cada una de las cartas y de los lugares que él fue, a Roma, a Corintios, a Filipenses, a Filipo y a todos esos lugares, son palabras que lo que dan deseo a uno de seguir hacia adelante. Esas son las palabras que Dios te pone a ti para que tú le lleves al mundo entero, al universo. Palabra buena de Dios. Pablo era un hombre que podía razonar y debatir persuasivamente, porque Pablo era un estudioso, Pablo era un escritor, Pablo era hasta un general de la guardia, por eso fue para el tiempo de Esteban. Mas sin embargo, cuando Dios transforma al hombre, el cambio se nota, el cambio se ve cuando nosotros somos nuevos, se ve cuando nosotros somos nuevas criaturas, porque ya no somos de este mundo, ya no vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos personas del reino de Dios. Y entonces, si nosotros confiamos en el Señor, entregamos todo nuestro ser, nuestras almas al Espíritu Santo, seremos protegidos y guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que quería el Señor. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice que no se puede unir, pero eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero Pablo no usó ese enfoque para predicar el Evangelio. Pablo utilizó lo que Dios Jesucristo puso en él. Él hizo una decisión consciente de lo que él estaba haciendo. Por eso, cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios, por eso es que Dios se manifiesta y se mueve en nuestras vidas. En el versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que él se propuso a poner énfasis en Jesucristo. Él se puso a poner la prioridad en aquel que fue el que él conoció, que fue el crucificado, en nuestro Señor Jesucristo. Él puso toda su confianza en él, pero se enfatizó en llevar el mensaje de la palabra que Dios quería que él llevara, porque fue palabra de Cristo el crucificado. Por eso aquí en el versículo 2 dice: pues me propuse no a saber entre vosotros cosa alguna. Él fue como que yo no sé nada, pero sino a Jesucristo y a este crucificado. Él daba fe de Jesucristo,
Porque ese era el problema para el tiempo de Roma y para el tiempo que era Saulo. Él perseguía a los cristianos, porque para hablar de nuestro Señor Jesucristo era blasfema. Caifás no le gustaba que se hablara de Jesucristo siendo el crucificado y el Salvador del mundo. Él decía que ese no era el Mesías. Él decía que el Mesías era otra persona, pero el Mesías era Jesucristo. Y de ese fue que Pablo, siendo Saulo para aquel tiempo, reconoció cuando le sucedió lo que le sucedió, que envió a Ananías para que orara por él y él fue sanado. Pero él sabe que no fue Ananías quien lo sanó, porque Jesús le hablaba, él escuchaba la voz de Dios. Y ahí fue que él reconoció que quien lo curó fue Jesucristo. Porque Pablo era un embajador, no un vendedor. Hoy en día hay muchos vendedores, pero Pablo era un embajador del poder y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es cuando uno se emociona y se enfatiza hablando de una persona que fue lo más vil que pudo tener el universo, de una persona que a los cristianos los mataba. Él mató a Esteban, mandó a matar a Esteban apedreado, mas sin embargo había un propósito en todo eso. Esteban venía de la sinagoga, él era un discípulo de la sinagoga. Y Esteban predicaba y llevaba la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones no queremos escuchar, en muchas ocasiones no queremos aprender. Y tenemos que aprender de la forma que Pablo aprendió el Evangelio. No fue fácil, pero lo pudo lograr. Ya luego de que el Señor trabajó en él, ya no era Saulo. Era Pablo de Tarso. Cambió su nombre, cambió su estilo, cambió su actitud, cambió su forma de ser. Hizo un milagro en el hombre, porque para aquellos tiempos y aún existen los milagros. Lo que sucede es que hoy no se va por busca de los milagros, hoy se va por otras emociones, por otras cosas que no vienen de Dios. Pero aquí Pablo fue obediente a la palabra de Dios y dio testimonio donde quiera que él fue a llevar su mensaje. Pero no hablando palabras persuasivas. Pablo era un hombre que podía razonar y debatir persuasivamente. Él podía hacerlo si él quería. Él podía discutirlo o contender con cualquier persona. Pero no fue a eso que el Señor lo envió a él. El Señor lo envió a buscar almas, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo no usó ese enfoque para predicar el Evangelio. Él usó e hizo una decisión consciente de lo que estaba pasando. Pero él puso todo su énfasis para llevar y hablar de nuestro Señor Jesucristo crucificado, como nos dice aquí al final del verso 2. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué bonito es sentir cuando nosotros escuchamos esas palabras que el Señor trae a la vida de cada uno de nosotros para llevarle a las demás personas. Que cuando luego las personas dicen: wow, yo escuché tu palabra y esa palabra me tocó, porque yo era un desobediente, porque yo era algo diferente, porque Dios al que llama
es porque lo ama. Eso es una realidad, sierva. Dios al que ama, Él lo llama. Y el llamado fue para Pablo en ese momento. Pero en esta preciosa noche el llamado es para aquellos que aún no han conocido al Señor. Aquellos que necesitan palabras de Dios. Aquellos que quieren cambiar sus vidas. Aquellos que quieren ser como Pablo, que en lo más vil del mundo nació una figura pura, sana y con palabras de Jesús. Eso es lo que Jesucristo quiere de ustedes, hermanos que me escuchen. Aquellos que vayan a ver estas palabras bajo reproducciones. Aquellos que vayan a escuchar este mensaje distribuido por Facebook o que se ponga en YouTube. Mi hermano, si usted necesita el cambio, Cristo Jesús le da la respuesta. En el capítulo 1 de Corintios, el versículo 22 dice: porque los judíos piden señales a los griegos, buscan sabiduría. Esos son como los brujos cuando se ponen y se pegan al lado de personas que conocen palabra de Dios para robarle la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, que tener mucho cuidado, porque tenemos que estar bien despiertos y activos llevando el mensaje de la palabra del Señor. Pablo fue bien diligente en llevar ese mensaje, en llevar esa palabra, una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra que tocaba el corazón de aquellos que lo escuchaban. Pero sin persuasión, sin tratar de insinuar nada, simplemente dirigidos por Jesucristo, llevando palabra que Jesucristo ponía en sus bocas, llevando ese amor a aquellos que necesitaban palabra de Dios. Porque Pablo, al tomar este enfoque, entendió que no estaba atendiendo a lo que su público quería. Porque siempre las personas quieren y esperan escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando las cosas cambian, de que Dios es el que pone la palabra en la boca del ser humano, ahí es que el ser humano dice: wow, Dios cambió ese panorama. Fue Dios quien lo hizo, porque esa palabra era para mí. Esa palabra me tocó, esa palabra llegó a mi vida. Y eso es lo que Pablo hacía, no palabras persuasivas, sino que eran palabras de él, Señor Jesucristo. Y qué bonito, qué bueno. Por ahí está el hermano Luciano. Hay veces que el hermano Luciano se detiene en una predicación, al igual que hace este servidor, y es buscando palabras del Señor, que es el Señor hablando y que no sean palabras humanas. Y cuando venimos a ver, la palabra fluye a través de la palabra por aquellas personas que necesitan de Dios. Así era el apóstol Pablo. Pablo no iba a hablar palabras humanas y de sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Porque Pablo sabía qué encomienda tenía de parte de Dios, por todo el cilicio, por todo lo que él pasó, por todas las situaciones que él se enfrentó. Él tenía que llevar lo que Dios quería que él llevara, tanto a los corintios, a los filipenses, y a todos los lugares que él enviaba a Pablo. Pero Corinto puso una fachada, fíjense, rotorrica, falsa. Pusieron una cara de falsedad, porque ellos no esperaban que fuera esas las palabras de Pablo. Pero ellos pensaban y la fachada de ellos esperaban unas palabras falsas
y pensamientos finos. Lo que le estaba diciendo al principio. Hay muchas personas que hablan bien fino. Hay muchas personas que dicen, ay, para no herir a nadie. Miren, la palabra de Dios no hiere a nadie. La palabra de Dios edifica, que es otra cosa. Está en el hombre decidir si sigue a Dios o no lo sigue. Porque eso le sucedió a Pablo. Mientras Pablo pasó todo lo que él pasó, él sí sabía de que había algo diferente, algo sobrenatural que estaba pasando en su vida. La palabra de Dios así hace en aquellas personas que no lo conocen. Los pone a pensar, los pone pensativos. Llega esa palabra a lo más profundo del pensamiento y del corazón. Por eso es que nosotros tenemos que llevar la palabra tal y como es la palabra. Porque Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros. Yo no te puse ahí, dirá el Señor, para que no hables de mi poder, para que no hables de mi presencia. Pero Pablo sabía que los judíos pedían señales. Querían saber quién era el Mesías por las palabras de Pablo, porque me imagino que ellos dirían, así era que hablaba Jesús. Entonces, ¿quién es el Mesías? ¿Quién era el Mesías? Mientras Pablo hablaba palabra de Dios, ¿qué es lo que queremos y hacemos nosotros en cada momento? Hablar de su poder, hablar de su palabra, hablar de su sabiduría. Porque los judíos lo que querían era que él unas señales, pero el griego buscaba sabiduría. Miren, los judíos lo que buscaban eran señales, pero los griegos lo que buscaban eran sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde sale la sabiduría? De Dios. Dios le dio una mentalidad al ser humano, tanto a los profesores, tanto a los químicos. Le dio sabiduría a muchas personas, pero sabiduría de Dios, eso Dios se lo da al que la busca. Y al que busca a Dios, Dios lo ama. Dios lo llena de su poder y de su gloria. Hay muchas veces que nosotros pensamos, wow, me toca predicar. ¿De qué predico? El hermano Luciano me lo ha dicho 2 días o 3 días antes. Dios le da la palabra para que la traiga un sábado. Y es palabra de Dios. Es palabra que edifica, palabra que llega al corazón del ser humano. Y eso es lo que hay que predicar hoy en día, especialmente por estas redes sociales, que las están usando para otros fines, para engaño, poner cosas ficticias, cosas que son artificiales. TikTok y muchas redes, y yo no critico a nada, ni redes, ni nada, pero hay que ver qué es lo que edifica y lo que no edifica. Porque lo que no edifica no es de Dios. Pero aquellas cosas que edifican al hombre son las cosas que vienen de parte de Jesús. Porque más nos parece importante, él predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. La segunda parte del verso, en el verso 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y del poder de Jesús. Hay veces que no sabemos en mostrar algunas cosas. Pero es que nosotros no necesitamos más nada más que encomendarnos al Señor. Porque la sabiduría viene de Él. La sabiduría humana no edifica. La sabiduría que viene de Dios es la que edifica, restablece y llega al alma del ser humano. Pero en muchas ocasiones esto no significa que Él dejó todo su otro conocimiento a un lado. No, porque ahí es que está el detalle. Cuando Dios le da sabiduría al hombre y el hombre viene a Dios, tenemos que mezclar aquella sabiduría que Dios nos dio a nosotros para hacerla positiva. Porque antes yo no pensaba como pienso ahora. Antes yo no actuaba como actúo ahora. Pues Dios nos da palabra para que nosotros, y también con sabia conciencia, que es lo que Dios nos da a nosotros, los que hemos estado en el mundo, que hemos venido del fango, que hemos estado en la situación que Pablo estaba, porque aquí bien claro lo dice, no dejaba a un lado las cosas que él hacía, pero ya no hacía las que él hacía antes. No sé si me entiendo. Porque él no podía echar hacia un lado. Porque hay muchas personas que dicen, tú no puedes hablar de tu pasado. ¿Está bien? Tú lo que no tienes que volver a pecar. Tú lo que tienes es que no volver a hacer lo que tú hacías antes. Porque el día que tú te olvides de quién fuiste tú en la vida, vas a volver de nuevo a esa vida, porque se te va a olvidar el dolor, se te va a olvidar el sufrimiento, se te va a olvidar todas las situaciones que pasaron en tu vida. Pero cuando Cristo vino a tu vida, Él te rescató, Él te liberó, Él te salvó, Él te trajo para con su gloria y su honra tú llevaras su palabra a todo aquello que lo necesitara. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. No volvamos atrás, pero sí firmes hacia adelante en las cosas nuevas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que Él tenía el Evangelio con su Mesías crucificado. Por eso es que muchas de nosotros decimos, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Es que Dios es el que me da las palabras. Es que Dios es el que me guía. Es que Dios 2 días antes quiere que yo hable de esto. Pues de eso voy a hablar. Porque es el Señor que te está diciendo y te está poniendo el pensamiento de Él en ti. Para que tú lleves ese mensaje. Para que cuando tú abras la boca, en tus labios lo que salga, palabra de Dios. Ese es el Cristo que nosotros hoy en día predicamos. Siendo todavía imperfectos. Porque Pablo era un hombre imperfecto. Pero él practicaba la sanación. Él practicaba la salvación. Porque él se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Y todo aquel que se deja llevar por el Espíritu Santo está practicando la santidad. Porque hay que ser santo como Jesucristo fue santo. Somos humanos. ¿De que vamos a fallar? Vamos a fallar. Pero si vamos a Jesucristo, Él nos perdonará. Porque Jesucristo no vino a juzgar al mundo. Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Y eso que estaba perdido, uno de ellos fuimos yo. Todos y cada uno de los que están presentes, inclusive el apóstol Pablo, estaba confundido en sus pensamientos y estaba pensando erróneo, porque Caifás le metía la cizaña para que él hiciera lo que él hizo
con los cristianos, porque él no creía que Jesús crucificado era el Mesías del universo. ¿Qué cosa del ignorante que cuando no conoce algo y quiere saber de esa cosa, pero no se deja guiar? Pero nosotros fuimos sabios. Fuimos sabios seguro porque nos dejamos llevar por la palabra de Jesucristo, porque no dejamos llevar por palabras vanas, porque no nos dejamos llevar por palabras sutiles. La palabra de Dios es poder de Jesús. Y eso lo enseñó el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Porque su singular enfoque y pasión, mientras estaba entre ellos, Pablo no estaba lleno de autoconfianza. Él sabía su necesidad y sus límites. Por eso hay muchas veces que nosotros tenemos que conocer y saber los límites de cada uno de nosotros. Porque Dios nos limita a algunas cosas para glorificarse en otras. Por eso hay veces que nos detenemos a pensar cuando vamos a decir una palabra. Porque es que ya Dios está preparando otra palabra, otra fórmula, otra cosa en nuestras mentes, para que nosotros llevemos su poder, su palabra, palabra de Dios. Pues eso, lo débil y temeroso de la tierra que fue Pablo, pero sin eso lo mantuvo alejado de veneno y apoyarse en sí mismo. Porque ya cuando Dios nos da ese primer empuje, ahí es que nosotros tenemos que coger velocidad. Como me decía una persona en los autobuses en Santo Domingo, que le dicen patana, pues ellas había que empujarla para que prendieran. Quizás es porque no había la economía para comprar un starter, pero de esa forma aprendían. Así es, Dios nos hace a cada uno de nosotros. Él nos empuja para que nosotros después cojamos la velocidad, para que nosotros hagamos su obra poderosamente y con poder, para que nosotros sigamos hacia adelante, llevando esa palabra de amor y de paz a aquellas personas que la necesitan. Santo. Pero todo esto deja que la fuerza de Dios fluya. Tenemos que dejar que el poder de Dios se manifieste en nosotros, que su palabra fluya a través de la palabra, que la palabra de Dios fluya a través de nuestro ser, para que nosotros hagamos la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida de hoy. Conclusión de este mensaje: dejémonos llevar por el Señor. No usemos sabiduría humana, sino usando la sabiduría de Dios. Si bien claro está en la palabra del Señor. Todas esas palabras que fueron escritas por un hombre, pero un hombre dirigido por Dios. Ese fue el ejemplo más grande que tenemos nosotros en la palabra. Pero esa es la guía de cada uno de nosotros. Esa es la que nos enseña. Y en esa confianza es que nosotros vivimos hoy en día. Confiamos en su palabra de sabiduría que solamente viene de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y a todos los que estuvieron presentes. Vamos a orar, porque no lo quise escribir ahorita, estaba empezando el mensaje, por Carmencita, que nuestra hermana Mary Castro nos escribió por ahí. Por Carmencita,
Vamos a orar en esta noche. Yo voy a aprovechar para que oremos por este ministerio, esperando que Dios pues nos siga guiando. El ministerio está creciendo, aunque falta alguien más que ya prontamente se nos estará con nosotros por aquí. Así que vamos a orar por Carmencita y por cada uno de los que estuvieron presentes y por el ministerio. Amado Padre Celestial, también oramos por Ángel, un tocayo mío. Ángel, por sanidad. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, a darte gracias y a pedirte, Padre Celestial, que tú nos sigas usando, que tú nos sigas llevando, mi Cristo amado. Que sea usted guiando nuestras vidas, Padre Celestial, como el buen capitán que es usted, mi Dios. Padre, confiados en tu promesa y en tu palabra es que venimos, Padre, a pedirte oración, Padre Celestial, por Rosa Flores, Padre Santo. Ella tenía unas masitas en sus partes mamarias, Padre Celestial, esperando que sea usted, Padre Santo, que se manifieste en ella cuando vaya al hospital, Padre Celestial. Ya tú, Padre Santo, hayas hecho la obra. Te presentamos a Güera Farfán, de allá de México, Padre. Bendícela, guárdala y cuídala. Tú conoces su situación, tú conoces su estado de salud, tú todo lo conoces, mi Dios amado. Te presentamos a la hermana Carmencita, Padre Celestial. Padre, la ponemos en tus manos, Padre Santo, para que sea usted obrando, para que sea usted manifestándose, Padre Celestial. Padre, tú sabes la condición de esta tu sierva, Padre Santo. Ella está pidiendo sanidad, Padre Santo, al igual que Ángel, Padre, que estamos pidiendo sanidad por él, Padre Celestial. Padre, bendícelos, guárdalos, Padre. Padre, llénalos de tu santo y bendito poder de sanidad, Padre Celestial. Confiamos en ti, confiamos en tu promesa, confiamos en tu palabra, mi Dios amado. Dale fortaleza, dale sanidad, rompe cadenas, rompe obstáculos, Padre Celestial. Aleja todo lo que no sea de ellos, de su hogar, Padre Santo, de su entorno, de sus vidas, Padre Celestial. Llénalos de tu fuerza, llénalos de tu poder, llénalos de tu paz, Padre. Pero sobre todo, Padre, pedimos sanidad por ellos, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito tú eres, Padre. Ahora te presento a cada uno de los que estuvieron presentes. Al igual te presento, Padre, este ministerio, Padre, que tú nos sigas ayudando, mi Dios amado. Hay planes, Padre Celestial, pero esos planes los sabes tú. Nosotros no sabemos nada, pero sí confiamos en que algo va a pasar, Padre Santo. De que prontamente algo va a suceder, mi Dios amado. Padre, bendice a la humanidad. Mira Israel, Padre Santo. Mira estas guerras, Padre Celestial. Que aunque sea una guerra, una paz falsa, Padre, pero que haya mengua, Padre Celestial, porque el que está sufriendo es la humanidad, en cuestión de hambre, Padre Celestial. Mira Cuba, Padre Celestial, ni una gota de gasolina ha llegado para ellos tener por lo menos alumbrado, Padre Celestial. Ya tú sabías de cómo estaba el Cuba, que estamos orando en esta noche, mi Dios. Ayúdalos, Padre Santo, súpleles, mi Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me la bendiga, sierva. Adonai habla a las naciones. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes. Dios les guarde
y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra hermana desde Venezuela. Miren para allá, hasta el nombre se me olvidó. Pero ella, el Dios sabe quién es la sierva. Vamos a tener mañana a la sierva desde Venezuela con la palabra del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.